50 años del 68, ¿cuál es el aporte de este movimiento a 50 años? Bueno, yo creo que el movimiento lo que puso sobre la mesa de la discusión nacional fue el problema de la democracia, el problema de las libertades democráticas, el problema de la legalidad y el problema de vivir en un país, o más bien la aspiración de vivir en un país donde se respetara el derecho de manifestarse, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de participación política, que como tú sabes, en aquel tiempo pues lo que había era un régimen de un solo partido y donde el presidente era el que decía quién hablaba, quién cantaba y quién bailaba, ¿no? Y nada más. Entonces el movimiento rompe con eso, quiere que la realidad política del país corresponda a lo que está escrito en la Constitución, quizás con mucha ingenuidad, pero también con mucho valor civil, y el resultado, pues todos lo conocemos, el resultado inmediato, Claro. que fue la gran represión del 2 de octubre, ¿no? Si uno revisa, Gustavo Irales, las demandas de los muchachos de aquel tiempo, hoy parecen hasta ridículas. Parecen ingenuas. Ingenuas, más tienes razón, ingenuas. Sí. Pero lo que estaba, digamos, detrás o dentro de las demandas era esa aspiración. Recordemos que era no a la represión, era libertad a los presos políticos, era cese a los personajes de la represión, era abolición del artículo 145 y 145 bis, que estatuían el delito fascistoide de disolución social y por el cual estaban presos Valentín Campa, Demetrio Vallejo y muchos otros, hasta David Alfaro Siqueiros estaba preso por eso, sí. ¿No? Entonces, parecían ingenuas, parecían mínimas, pero tenían un contenido liberador, democrático muy, muy potente. En su momento era un gran avance. Y sobre todo tocaban el punto que el gobierno no estaba dispuesto a ceder y que finalmente no cedió, que era el famoso principio de autoridad, ¿no? Claro. A 50 años, muchos jóvenes de hoy no entienden prácticamente nada de lo que significó eso, ¿o sí? Bueno, yo creo que los jóvenes que están, digamos, motivados políticamente, interesados políticamente, tendrían más posibilidades de entender lo que pasó. Existen muchos sectores de la juventud que no les interesa, evidentemente, ¿no? Pero digamos, quienes moverían al país en perspectiva, pues serían los motivados e interesados políticamente, no tanto los apáticos, ¿verdad? Pero sí es muy importante, creo yo, que hoy que se conmemora este 50 aniversario, se difundiera, como lo estás haciendo tú, qué fue el 68, qué quería el 68 y cómo terminó el 68. ¿Qué cambió? Bueno, en el momento no cambió nada, al contrario, lo que cayó fue una nube represiva sobre el movimiento, y cuando los jóvenes quisieron volver a salir 3 años después, pues recibieron el halconazo, ¿verdad? El 71. El 71, entonces uno puede decir, no cambió nada, pero ojo, pero 10 años después viene la reforma política que permite la legalización del Partido Comunista, y 10 años después viene la amnistía a los presos de la guerrilla, yo entre ellos, que nos permite la libertad, que permite que regresen los exiliados, que permite que los que andan prófugos se inscriban de nuevo en la legalidad, y cambia todo el panorama. Todavía de manera muy controlada, pero ya es una apertura, ya es romper, abrir un poco el ostión del autoritarismo, ¿no? Y casualmente eso se da cuando en el régimen político
crece la corrupción. A ver, esa es la parte, me parece central. Uh-huh. De pronto como que regresamos al punto de partida 50 años después. Uh-huh. Es mi opinión. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? No, yo no diría que regresamos al punto de partida, pero sí diría que hay en el horizonte político del país ciertas tendencias, ciertas presencias y ciertas posiciones que podrían hacernos regresar a una situación autoritaria. Yo no digo que se vaya a consolidar, yo digo que el país es mucho más vivo, mucho más plural y existen lo que Gramsci llamaba las casamatas de la sociedad civil, ¿no? Y en aquel tiempo o no había casamatas o estaban al servicio del régimen. ¿Sí existen hoy? Por supuesto, existen en muchos lugares, incluso en muchas instituciones del Estado, ¿no? En el 68 los poderes de la Unión estaban al servicio del presidente, el legislativo estaba al servicio del presidente, el judicial estaba al servicio del presidente, y la federación era una cosa era fantástico, o sea, los gobernadores estaban al servicio del presidente. Hoy tenemos poderes que son mucho más auténticos, que son mucho más contrapeso, pese a los resultados electorales, y existen además instituciones autónomas del Estado que no necesariamente van a hacer lo que el presidente quiera. Un minuto nos queda, y la pregunta concreta, ¿este movimiento tiene los méritos suficientes para que en letras doradas aparezca en el frontispicio de la Cámara de Diputados? Según yo, no hay ninguna duda sobre eso. Fue un gran movimiento donde hubo un gran sacrificio de muchos que murieron, otros que fueron perseguidos, encarcelados, el terror, la represión que sufrieron miles, ¿verdad? Bueno, pues nada más el 2 de octubre fueron detenidos como 3,000 jóvenes, más allá de la detención selectiva que se hizo sobre los miembros del Consejo Nacional de Huelga. ¿Gustavo Irales se arrepiente de participar en estos movimientos? No, pues ¿cómo voy a arrepentir? Arrepentirme de participar en esto implicaría negar lo que soy. Uno no puede negar lo que es.